En el segmento Bienestar Emocional es momento de platicar con el licenciado Roberto Ordóñez y un tema bastante bonito, bastante frágil, delicado, y para que todos prestemos atención, se me viene a la mente aquella canción de Luis Miguel que dice: usted es la culpable de todas mis angustias, de todo lo malo que me pasa en mi vida. Y queremos empezar, licenciado Roberto Ordóñez, ¿verdad?, con este tema, la culpa. ¿Qué significa la culpa? Para luego hacerle una serie de preguntas también que tengo en mente para realizar, y también queremos invitar a nuestros amigos televidentes que si quiere participar de esta entrevista, de este tema, el tema de la culpa, puede darnos también su opinión, puede darnos su comentario. Si quiere hacer alguna consulta, la puede hacer. Estamos para atenderle y para servirle. Buenos días, licenciado Roberto Ordóñez. Buenos días, Wilfredo. Abrazos a todos hasta sus hogares. Un placer estar acá. Cuando hablamos de culpa, Wilfredo, hablamos de un sentimiento muchas veces incapacitador que te hace sentir responsable y en extremo responsable de una situación, de un pensamiento real o no. ¿Okay? Sea que la situación haya ocurrido o no haya ocurrido, te hace sentir incómodo y te hace sentir como con dedos señaladores hacia vos mismo porque no fuiste capaz de realizar una acción benéfica o hiciste una acción mala. Es importante diferenciar entre el sentimiento de culpa y el sentimiento de responsabilidad hacia una acción. Por ejemplo, vos me estabas diciendo, cuando alguien te dice, por tu culpa se cayó la leche, y vos aceptás la culpa. Sí, se me cayó por mi culpa, pero eso es una situación de responsabilidad. Eso pasa cuando uno la bota la leche. Sí, fue mi responsabilidad, pero no hay ningún sentimiento que te dé agonía, que te ataque, porque es una acción normal. El sentimiento de culpa es cuando ya hay una situación que dañó a otro o que me dañó a mí. ¿Okay? Y ese sentimiento de culpa va a trastornar nuestro diario vivir, nuestro pensamiento. Por ejemplo, aquí quiero hacer algo muy importante. Hay dos sentimientos que a los seres humanos nos lastima o nos daña, y es el sentimiento de culpa y el de vergüenza. ¿Verdad? Qué interesante. Y que muchas veces tiene que ver también con la existencia de trastornos, de situaciones traumáticas, que generan trastornos. Por ejemplo, el abuso sexual, la violencia doméstica o las torturas van a causar culpa y vergüenza. La vergüenza obedece a el aceptar de la sociedad. Cuando hago algo o me hacen algo que no es bien visto por la sociedad, me da vergüenza. Y la culpa tiene que ver conmigo mismo. Cuando hago algo o me hacen algo que rompe mis principios morales, entonces siento culpa. Tocando ese tema, licenciado, de la sociedad y la culpa, ¿qué pasaría y lo quiero presentar y tocar para que usted me indique también de cómo va el tema, la culpa, cuando la mujer sale a la calle con un vestido transparente, una falda chinga, y es abusada lamentablemente de una u otra manera, y ella llega a su casa, al trabajo, a la universidad, donde sea, y cuando está en su intimidad dice: por mi culpa fui violentada. Mira qué interesante, porque es pertinente eso, porque ahí nos damos cuenta que muchas veces el sentimiento de culpa obedece a la existencia de dogmas, de patrones, de tabú, de mitos sociales que realmente no tienen una base humana. Es decir, ella se siente culpable porque es lo que la sociedad le ha inculcado, ¿ok? Por ejemplo, cuando... ¿Pero realmente ella es culpable? En absoluto, ella no es culpable en absoluto, porque ella toma decisiones sobre su vida, y en el caso de las agresiones, el único culpable, Wilfredo, es el agresor. Nunca la víctima es culpable de que la agredan, sea por abuso sexual, sea por violencia intrafamiliar, sea lo que sea. El culpable en las agresiones es el agresor, pero la víctima se siente culpable por todos los mitos que la rodean. Mitos como, por ejemplo, ¿y qué andaba haciendo ella a esa alta hora de la noche? ¿Por qué andaba ese vestido? Y todo eso es lenguaje, toda esa avalancha de comentarios idiotizados hacen que ella se sienta culpable. Y el sentimiento de culpa va a hacer que se haga responsable de lo que le pasó. Así que no es solamente víctima del agresor, es víctima de la sociedad y víctima de sí misma por el propio sentimiento de culpa. En este tema, licenciado Roberto Ordóñez, de la culpa, quiero plantearle el siguiente ejemplo. Yo boté este adorno, yo estoy aceptando que yo lo boté. Mientras hay personas que están cometiendo el hecho de botar este adorno, y yo me niego a aceptar esa culpa, y las personas me están dando con pruebas: vos botaste ese adorno, y yo digo: no lo he botado. ¿Cuál es la diferencia
yo voté, Wilfredo Zamora votó ese adorno y lo acepto. O yo, Wilfredo Zamora, lo voté, pero no quiero aceptarlo. Muy dentro de mí, aunque me estén dando pruebas fehacientes, no lo quiero aceptar. Esa es una evasión de la responsabilidad. Y no estamos hablando de sentimiento de culpa, sino que es una evasión de la responsabilidad. Hablamos de la negación de la culpa cuando estás cometiendo un hecho, estás cometiendo un acto y decís que no fue culpa tuya, que fue culpa del otro, que fue culpa de aquel por golpista, que fue culpa del otro por violento, que fue culpa del otro por agresor, y no aceptas tu responsabilidad, tu culpa ante la situación que vos mismo estás propiciando. La negación de la culpa es muy propio del agresor. Generalmente el agresor nunca va a aceptar su responsabilidad y su culpa sobre lo que está cometiendo y se la va a ceder a la víctima. Licenciado, ahora, en este caso, ¿qué tan dañino es tocar este tema en las personas? Las personas que padecen mucho de este tipo de tema, ¿es perjudicial realmente cuando se llega a grandes escalas? ¿O no pasa nada? Sí, mira, la culpa puede dañar muchas esferas de tu vida, ¿ok? Puede causar trastornos de ansiedad, puede causar trastornos depresivos. Hemos encontrado que es como un canal que facilita también para otro tipo de patologías como la bipolaridad o el trastorno disociativo de la personalidad o trastornos de personalidad múltiple como se llamaba antes, porque el mecanismo de defensa del cuerpo lo que busca es liberar ese sentimiento enjuiciador, agotador, caótico, como es la culpa. Es un sentimiento que no te deja vivir, que no te deja estar en paz, que no te deja estar tranquilo, porque te sentís constantemente señalado. Entonces, por ejemplo, en terapia nosotros trabajamos la liberación de la culpa cuando vemos que en efecto es por causa de un sentimiento de culpa que la persona no puede desarrollarse a plenitud. Y fíjate bien, por causa del sentimiento de culpa muchas veces caemos en la constante revictimización. ¿Qué es lo que hace que una mujer se mantenga en una situación violenta, en una relación agresiva? Que el hombre la hace sentir culpable. Entonces ella justifica al agresor porque la culpable es ella. Entonces, desde ahí te estoy mencionando. Causa trastornos patológicos, causa una inestabilidad emocional, causa problemas severos en la personalidad, pero también te vulnera a estar en relaciones tóxicas o violentas. Hablamos, licenciado Roberto Ordóñez, de los principales agresores que nos hacen sentir culpables. La sociedad, el internet hoy por hoy, la tecnología, nuestros padres, la universidad, el trabajo. Los dogmas, las malas interpretaciones teológicas o bíblicas, los principios morales no adecuados, la falta de humanismo, las creencias inadecuadas te hacen sentir culpable. Las personas, licenciados, en este caso, ¿cómo y quiero tocar el tema del hogar, la familia. ¿Qué tanto puede influir que nosotros crezcamos con el sentimiento de culpa del papá, la mamá, nuestros hermanos en el hogar, sabiendo que el niño, el adolescente crece, se desarrolla en un hogar? ¿Qué tanto afecta a los comentarios negativos del papá y la mamá para que uno como hijo o hija crezca con eso? El sentimiento de culpa. Mira, el sentimiento de culpa puede ser uno de los elementos que genera hogares disfuncionales y que también hace que los padres sean padres permisivos. Esta situación, que los padres sean permisivos, va a hacer que en el hogar los hijos hagan lo que quieran y no hay una responsabilidad absoluta sobre eso. Un ejemplo teológico, metiendo en un parte en la Biblia, el rey David se acuesta o viola a una mujer y pasa una serie de situaciones que hace que David se sienta culpable. Como consecuencia, Amnón viola a Tamar, luego viene Absalón, mata a Amnón. Eso ocurre años después. Pero ¿qué lleva a hacer que los hijos de David se violen, se asesinen? Es que David no le da seguimiento a sus hijos. Y parte que no le da seguimiento a sus hijos es porque hay una situación de culpabilidad. Él se siente culpable porque le falló a Dios, se falló a sí mismo, le falló a la nación y le falló a los hijos. Mira bien, creencias, pensamientos. Es decir, a veces no es tanto se siente culpable por lo que le hizo a la víctima, sino porque rompió su esquema de creencias. Cuando uno está niño es difícil de comprender que la mamá, el papá tiene que darle más atención al niño más chiquito que quizás está empezando a caminar, a desarrollarse. Y en el transcurso de la vida, uno ya deja de ser niño, pasamos a adolescente, pasamos a ser adultos. ¿Cómo se le podría
llegar a esa persona? ¿Qué le podíamos recomendar a esos hijos que crecieron y diciendo, bueno, yo tengo 20 años, mi hermano tiene 10, pero yo como soy el mayor siempre me sentí culpable de que todas las cosas malas que pasaban eran por mí y tenía que darle más atención a un niño? Porque puede pasar eso, licenciado, que muchas veces los hijos crecen en un hogar y quizá el papá y la mamá están dando un buen ejemplo, pero al final no lo están haciendo tan así y dan el hecho y el pase para que el hijo mayor se sienta culpable para con su hermano. Sí, ahí estamos hablando, Wilfredo, de una culpa inducida, que es muy normal por parte de los padres. Aquí es muy importante que los padres reconozcamos cuando estamos induciendo a nuestros hijos a hacerlos sentir culpables. Por ejemplo, cuando hay una discusión entre mamá y papá, la mamá le dice, "Viste, por tu culpa se enojó tu papá. Oye, por tu culpa papá se fue de la casa". Entonces lo estás induciendo a que se sienta culpable. O cuando hacen chantajes emocionales. Yo que soy una buena madre, yo que te amo, yo que te quiero, que soy la mejor mamá y mira cómo me pagas vos con tu mal comportamiento. En lugar de corregir la conducta, lo hace sentir culpable. O lo hace sentir culpable cuando le pasa algo al hermano. Y le dice, pero si vos estabas cuidando a tu hermano, ¿dónde estabas? Entonces el niño absorbe ese sentimiento de culpa y lo está condenando a ser víctima de lo externo, víctima de lo otro, porque él siempre se va a sentir responsable, culpable de lo que está pasando en su entorno. Es muy importante que nosotros los padres reconozcamos que no debemos hacer chantajes emocionales y que no debemos culpabilizar a los hijos por lo que está pasando. Los divorcios también, Wilfredo, tiene que ver muchísimo que el niño se sienta culpable, porque muchas veces las discusiones giran en torno al niño y el niño cree que están discutiendo por él y el niño cree que se están separando por él. Entonces el niño se siente culpable por una situación de divorcio. Las infidelidades de papá o mamá hacen que el niño se sienta culpable y se va desarrollando, creciendo con ese sentimiento. Los duelos, cuando un ser parte, cuando un ser querido muere, y muchas veces obedece al lenguaje de mamá, me voy a morir, por tu culpa me estás matando. Entonces el niño, el tierno de preescolar de 4 a 7 años, cree que mamá y papá murió por su culpa. Y aunque cree que ella es capaz de racionalizar que no es así, el sentimiento siempre está anidado. Entonces, nosotros como padres también contribuimos a los sentimientos de culpa. Entonces mira qué complejo. La sociedad, los dogmas, la crianza, la religión, todo va a influenciar que tengamos sentimientos de culpa. Y la culpa nunca es didáctica, nunca es productiva. Ahora, licenciado, quiero tocar el tema de los novios. Muchas veces se ha mencionado que la novia o el novio dice, si me dejas, me voy a quitar la vida, si me dejas me corto un dedo, si me dejas voy a hacerme algún tipo de algo que atente contra mi integridad física. Entonces el chantaje vía telefónica, esta llamada, están las notas de audio y si llega a pasar de verdad, si esa persona tiene valor de hacerlo, ¿qué tan culpable se puede sentir la otra persona? Mira, recientemente estuve atendiendo un caso de una mujer que precisamente el esposo le decía, si te vas me mato. Ella se fue y él se mató. Entonces él se ahorcó y entonces ella se sentía culpable. Y cuando comenzamos a reconstruir los hechos, nos encontramos que él venía de una familia disfuncional, que tenía problemas de licor, que tenía una situación de abuso. Entonces él decía, vos no sos culpable de que él se haya matado. Su propia historia hizo que él se suicidara. Es decir, nosotros no podemos cargar con la vida de nadie, Wilfredo. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Es decir, si mi pareja, porque yo me voy, se quiere matar, pues que se mate, porque yo soy suficientemente responsable de mi propia vida, no de la vida ajena. Y a las personas que se sienten culpables por lo que le pasa al tercero, es muy importante que se centren en eso. Es decir, hasta en aspectos bíblicos hay que ser un poquito egoísta. La salvación es solamente individual, personal, así que no podemos salvar a otro y no podemos ayudar a otro a que no cometa el error, máximo si el otro me está dañando, porque si me parece una linda persona, yo no voy a pensar en dejarlo, pero si pienso en dejarlo es porque mi pareja me está dañando. ¿Me explico? Si mi pareja me está dañando, ¿por qué voy a estar con alguien que quiere estar conmigo para dañarme? Desde el mismo momento que me dice, si te vas me mato, mejor me voy y matate porque me estás dañando y nos vas a arruinar la vida a los dos. Tenés tu vida arruinada y me vas a arruinar también a mía. Hay personas, licenciados, adultos que pueden manejar este tipo de temas de la culpabilidad en uno mismo de forma tranquila, de forma más elocuente, pero hay personas que el sentimiento de culpa lo ataña mucho y lo hacen sentir muy mal. Para estas personas, licenciados, ¿qué podemos recomendarles? Mira, cuando el sentimiento de culpa está muy anidado, es muy importante ir a terapia, ¿ok? Ir a terapia para que podamos conversar con esta persona, podamos dialogar y decirles
que no tienen por qué sentirse culpables. Así como hice con esta mujer, pusimos todo en perspectiva y nos dimos cuenta de dónde estaba la responsabilidad, así también con estas personas hay que poner todo en perspectiva. Nosotros en psicología tenemos diferentes herramientas que hacen poner la culpa, el sentimiento de culpa, donde tiene que estar. También es muy importante cuando la culpa es por un duelo, hay un ejercicio muy simple y nos han enseñado en la televisión, ir al panteón, ir al cementerio y conversar con nuestros familiares para expulsar ese sentimiento de culpa. Pedir perdón también es muy importante pedir perdón, sea a la vida, sea a las personas que lastimamos o a nosotros mismos o a Dios mismo. Siempre es importante pedir perdón y sentirnos perdonados y saber que esto es la vida y que no podemos nosotros hacernos responsables por los demás. ¿Vamos a fallar? Sí vamos a fallar. ¿Vamos a dañar a otros? Sí vamos a dañar. Lo importante es no hacerlo conscientemente y saber perdonar, perdonarnos y pedir perdón. Un tema bastante difícil, licenciado, para hacerlo nuestro, en nuestro diario vivir, y en especial para las personas que tienen ese sentimiento de culpa muy arraigado. Pero usted, gracias por sus palabras oportunas que siempre nos brinda acá en Revista al Día. Esperamos la próxima semana ver con qué tema nos encontramos también, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias. Momento de irnos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de su Revista al Día.